Buenas noches, muy buenas noches tengan todos ustedes. Disculpen la verdad por el horario, pero siempre voy a ponderar la actitud del grupo para seguir avanzando, para seguir complementando los elementos y los aspectos prácticos y técnicos que hemos visto en aula en estas clases virtuales. ¿Sí? Tenemos entonces en la propuesta la importadora Qué Barato Sociedad Anónima, que presenta el balance de apertura al 3 de julio del 2021. Al 3 de julio del 2021 se han presentado los aportes. Acá estamos anotando entre paréntesis que el socio Aguilar ha aportado efectivo depositado en la cuenta bancos por 220,000. Pero no se olviden que esto solamente es un aspecto práctico. Acá lo estamos anotando para que podamos ir de atrás hacia adelante, como habíamos comentado inicialmente. ¿Sí? Estos elementos no son necesarios en la práctica contable. ¿Sí? El efectivo que tiene la empresa Qué Barato Sociedad Anónima son 220,000. Eso es lo que le importa a la empresa a la Sociedad Anónima Qué Barato. Ahora, siempre es importante anotar, y en contabilidad de sociedades lo estamos haciendo así, cuánto le debe cada uno de los socios a la empresa a, a través de los aportes por cobrar, o sea, los aportes comprometidos por los socios en el tiempo establecido por la reglamentación. ¿No es verdad? Luego tenemos todos los aportes, aquí están todos nuestros aportes y la conformación del capital social, el capital autorizado, las acciones a emitir, las acciones emitidas, etcétera. ¿Sí? Entonces nos vamos a marcar aquí, en este lado, como siempre lo hemos hecho, nos vamos a anotar acá cómo está conformado el capital autorizado, cómo está conformado el capital no emitido, el capital emitido, el capital no suscrito y el capital suscrito, el capital no pagado y el capital pagado, ¿no? Dice, buenas noches, hay creo Bueno, algunos compañeros que quieren ingresar todavía. gracias, José. A ver, vamos a... Uy, sí, hay una gran... Bueno, no me he percatado. Muchas gracias, José. Y les damos, pues, entonces la bienvenida. Espero que me sepan disculpar. Estábamos atentos aquí a la solución del caso y por eso es que no estábamos atentos al timbre, porque a través de un timbre se anuncia el ingreso de nuevos participantes en la reunión, ¿no? Disculpen, por favor, y con esto podemos continuar. Entonces, como estábamos comentando, vamos a registrar este balance de apertura. Vamos a ir de atrás hacia adelante, obviamente, pero vamos a completar con nuestro cuadrito. Este es nuestro cuadrito que nos permite poder determinar cuáles son los elementos que van a ir a los registros contables. ¿No es verdad? Nosotros acá entendemos que el capital autorizado está conformado por 1.800.000. Lo anotamos acá en bolivianos. El capital autorizado en bolivianos es 1.800.000. Esto en bolivianos, lo vamos a anotar así. 1.800.000. ¿Cómo está conformado nuestro capital? Aquí nos dice que el valor nominal de las acciones es de 1.000 bolivianos. Entonces acá notamos que el valor nominal es de 1.000 bolivianos. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de acciones va a estar dado por 1.800.000 dividido entre el valor nominal. Estamos diciendo que 1.800 acciones está conformado nuestro capital autorizado. ¿Se entiende esta parte, jóvenes? Sí, Luis. Sí, sí. Excelente, entonces podemos continuar. ¿Ya? Entonces, de estas 1.800 acciones, en esta parte tenemos, si recuerdan ustedes,
las acciones emitidas y las acciones a emitir las vamos a identificar en el capital no emitido y en el capital no suscrito. Entonces, este costado donde estamos haciendo cálculos auxiliares, podemos decir 1.800.000 dividido entre 1.000 bolivianos, que es el valor nominal de las acciones, nos da pues los 1.800 que ya habíamos determinado antes en el cálculo para determinar el número de acciones, el capital autorizado y el valor nominal. Entonces, de esa manera también podemos identificar, dividiendo 800.000 entre 1.000 bolivianos cada una, 800 acciones vamos a tener en el grupo de las acciones a emitir. Entonces, nosotros podemos decir acá que el capital no emitido son 800 acciones. ¿Se entiende esa parte? Sí, Liz, y capital emitido es 1.000 acciones, ¿no, dice? El capital emitido estaría conformado por 1.000 acciones, tal cual nos lo dice José, ¿no? Entonces, aquí estamos descifrando, tenemos nosotros nuestro balance de apertura y según nuestro balance de apertura estamos identificando que el capital autorizado está conformado por 1.800 acciones, el capital no emitido son 800 acciones y el capital no suscrito son 50 acciones. Acá vamos a decir que 50 acciones se encuentran en el grupo del capital no suscrito, por lo tanto, el capital, ¿y qué he hecho aquí? No, pues esto de acá debería estar aquí abajo, ¿no? Ahí debería estar, ¿no? Y esto Sí, de acá más debería abajo. estar acá abajo. Así debería estar nuestro cuadrito, me estaba confundiendo. ¿Sí? Entonces, 1.800 acciones están conformado el capital autorizado. De las 1.800 acciones se emiten 1.000 acciones, por lo tanto quedan 800 acciones no emitidas. De las 1.000 acciones emitidas, no se van a suscribir 50. Por lo tanto, podemos decir que 1.000 menos 50, 950. 950 acciones están siendo suscritas. ¿Cómo están siendo suscritas estas acciones? Ahorita vamos a determinar. Acá en el capital no pagado tenemos aportes por cobrar, ¿sí? Aportes por cobrar al socio A, al socio Aguilar, B y al socio C. Cueto. ¿No? Entonces, al socio, a ver, vamos a decir, al socio Aguilar, al socio Benítez y al socio Cueto. Son 3 socios. El requisito Sí, para la constitución de la sociedad son 3 socios mínimamente. Aquí están nuestros 3 socios. Entonces, Aguilar, ¿cuánto le debe a la empresa? Aguilar le debe 80.000 bolivianos, Benítez sí, le debe 72.000 72.000 y Cueto le y debe Cueto 58.000. 58.000. Muchas gracias, José. Me encanta esa participación. Espero que todos los demás también. Es que yo ya lo hice esa práctica, ahora solo estoy viendo si en algo me he equivocado. Excelente, muy bien, José. Ahora, vamos a decir que el capital pagado está conformado por efectivo en la cuenta bancos. ¿Cuánto es? 220.000. 220.000. Ahora, quiero que identifiquemos esto. Fíjense, nosotros tenemos a los socios A, B y C. ¿No es verdad? Los socios A, B y C, decimos, el socio A le debe a la empresa 80.000 bolivianos y ha aportado en efectivo 220.000. Entonces vamos a decir, igual, lo que le debe 80.000 más los 220.000 que aporta en efectivo, dividido entre el valor nominal de las acciones. Entonces, el socio A está suscribiendo 300 acciones. ¿Está bien? Sí, dicen. ¿Se entiende, no es verdad? Ahora,
¿Cuál es el segundo aporte? Mercadería. Mercadería por el socio Benítez, 408,000. Acá vamos a decir mercadería. Mercadería, 408,000. Pero sabemos que la mercadería lo está aportando el socio B. Entonces vamos a decir para el socio B, 72,000 bolivianos más 408,000 bolivianos dividido entre el valor nominal. El socio B está suscribiendo 480 acciones. ¿Está bien? Sí, licenciado. Y el socio C, 112,000 bolivianos mediante maquinaria y equipo. Entonces, maquinaria y equipos. Maquinaria y equipos vamos a tener 112,000 bolivianos. Entonces, el socio C va a tener 58,000 bolivianos que le debe a la empresa, más los 112,000 que ha aportado en el momento, dividido entre 1,000 bolivianos, que es el valor nominal. Entonces, el socio C está suscribiendo 170 acciones. Sacamos la sumatoria para la comprobación de que tenemos las 950 acciones que conforman nuestro capital suscrito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Ahí está entonces, así está conformado. Hemos reconstruido, si ustedes se fijan, hemos reconstruido nuestro cuadro. Nos falta todavía. Las 800 acciones que están en el capital de reserva, o sea, están en reserva, no es que están en las cuentas de reserva, sino están en reserva porque no se han emitido, están no emitidas por el valor nominal. Tenemos 800,000 bolivianos. Y las acciones no suscritas, lo propio, 50 acciones a valor nominal, tenemos 50,000 bolivianos. Entonces, la suma tiene que darnos el capital autorizado, ¿no? El capital autorizado es la prueba que nosotros podemos tener para poder identificar que sí o no nos cuadra. Dime, José. José nos quería hacer un comentario, ahorita le vamos a volver a dar la palabra para que nos identifique qué es lo que nos quería decir. 1.800.000. Excelente, muchas gracias, José. Entonces tenemos, está correcto, nuestro cuadro está completo, está completando los resultados o los datos que necesitábamos y así es como los estamos exponiendo. ¿Está bien hasta ahí? Sí, licenciado. Listo. Ahora los registros contables por la Constitución. Les pregunto, teniendo este resumen, ¿ustedes lo pueden completar o lo hacemos nomás? ¿Qué dice? Lo hacemos nomás. Lo hacemos nomás, no pasa nada. Es del 3 de julio del 21, es el primero, ¿no ves? Exactamente. Entonces acá vamos a decir al 3 de julio del 2021, vámonos acá. Aquí vamos a reconstruir nuestro libro diario directamente. Vamos a decir acá fecha, detalle, parcial, debe haber. Hay un micrófono que tiene interferencia, no sé de quién es, no le quiero decir nada. Así que ustedes solitos saben qué tienen que hacer. Gracias. El mío creo que sí, hay mucho interferencia. ¿Es tu micrófono era? Ese dice. Oh, qué bacana, José. Por eso no hay que casarse, José. Pero no hay nadie aquí, hasta la tele apagado, listo, estoy solito. ¿Qué será, no? Puede ser que el viento, ¿no? Estaba haciendo viento antes de que lleguemos al instituto. Más bien,
cuando nos hemos retirado del instituto no nos ha venido una llovizna, ¿no? Iba a ser un aguacero fatal, iba a ser para todos los que estábamos en moto, ¿no? Entonces, el 3 de julio del 21 vamos a tener el registro asiento de diario número 1. Vamos a tener entonces acciones a emitir. ¿Cuántas acciones? 1800 acciones, ¿estoy bien? Sí, dice. Sí, 1800 acciones. 1800 1800 acciones contra capital autorizado. 1800 acciones, cada uno 1000 bolivianos. Eso es lo que habíamos identificado, ¿no? 1800 acciones, cada una bolivianos 1000. Entonces, en parciales vamos a tener 1.800.000. Esto ya se ha pasado de los 1.800.000, ahorita corrijo. Le vamos a dar formato. Parece que 1.800.000 no se va a poder registrar en este espacio, así que vamos a hacer un poquito más amplio. Ahí está. 1.800.000. 1.800.000. 1.800.000. Entonces, nuestro asiento contable por la constitución del capital autorizado. Ahí está. Y ahora esto, ¿por qué no quiere llevar? Ahora sí. Ahí está nuestro capital autorizado. ¿Está bien? Sí, dice. Vámonos entonces. ¿Qué está haciendo esto? Wow, se ha emborrachado que mi computadora. A ver, un ratito le dejaremos ingresar a su compañera. ¿Qué habrá pasado? Mira, no sé qué está haciendo esta computadora. Ahí parece que está bien. Ahora sí, vámonos entonces a el segundo asiento, el 3 de julio del 21. Vamos a tener el asiento de diario número 2. En el asiento de diario número 2 vamos a tener. Ahora, como el número de acciones emitidas y suscritas son diferentes, es necesario que nosotros registremos por separado. ¿No es verdad? Entonces tenemos acá acciones emitidas. ¿Cuántas acciones estamos emitiendo? 1000 acciones. 1000 acciones contra acciones a emitir. Descontamos las 1000 acciones. Veamos formato. Ahí está. Entonces acá 1000 acciones por 1000 bolivianos. 1.000.000. 1.000.000. 1.000.000 al debe. Y 1.000.000 al haber, ¿no? Entonces tenemos con este registro tenemos las acciones que han sido emitidas o dispuestas para la venta para nuestros socios o los socios que quieran adquirir estas acciones. Entonces nos pasamos ahora al asiento número 3 y en el asiento número 3 vamos a tener accionistas, socio A, Socio B y socio C. Sería Aguilar, Benítez y Cueto. Excelente, José. El socio A está suscribiendo ¿cuántas acciones? 300, 480, gracias. 300 acciones
El otro 480 y el otro 170. Y 170 acciones. Y esto nos En permite total reconocer sería parcial del socio A 300.000, el del socio socio B B 480.000, y el socio C 170.000. En total, haciendo accionistas 950.000. 950,000. Excelente, ¿no es verdad? Ahí está el grupo de los accionistas por las acciones que están suscribiendo y descontamos de las acciones emitidas las 950 950 acciones. las Por 950 acciones. Con eso, en mayores, vamos a determinar correctamente los valores que van a figurar en estados financieros. Listo. Con eso hemos completado el asiento número 3. ¿Estamos todos ahí? Sí, licenciado. Listo. Y para cerrar el punto número 1, si ustedes quieren, vamos a decir, el asiento de contabilidad número 4, registramos los aportes de capital, ¿no? Para eso tenemos bancos, tenemos 200 ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? aportes por cobrar sería después. Entonces, allá sí tienes toda la razón, 220,000, ¿está bien? Aportes por Por cobrar, socio A, socio B y socio C. Los tres hay que copiar de nuevo. socio A, socio B, socio C. El socio A le debe a la empresa 80,000, 80.000, el socio B 72.000, 72,000 58.000. y el socio C 58,000, que nos da un total De 210.000. 210,000. Excelente. Después tenemos ya almacén de mercaderías, los 408,000. 408.000. Y Maquinaria y maquinaria, equipo. 112,000 bolivianos. Listo. Sí. Contra accionista sería. Contra accionistas, Igual los tres socios. por ese número de acciones que ya teníamos en el asiento anterior. ¿No es verdad? 300,000, 480,000 y 170,000, que nos da un total de los 950,000. Verificamos por si las moscas, 950,000. Entonces el asiento nos cuadra. Y listo. Este sería el asiento por el capital pagado, ¿no? Por el capital pagado. ¿Sí? Luego de esto se presenta la situación del socio Cueto. El socio Cueto no cubre y cubre el socio Benítez. Hasta esta parte les había pedido que hagamos. Entonces completamos el asiento 1, 2 y 3 de la práctica que estamos resolviendo en este momento y lo subimos al Classroom como tarea para finalizar la unidad de sociedades anónimas. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, le hice una consultita en el asiento de reversión. Ahí yo me rayé. No sé si eso nos podemos resolverlo, le hice. Ya, claro que sí. A ver, tenemos acá como datos adicionales. El 3 de octubre del 21, el socio Cueto no efectiviza el pago comprometido. Por este motivo se acuerda lo siguiente. El socio Cueto se adjudica el número de acciones por la cuantía a que alcancen los pagos anticipados después de retener la multa por daños y perjuicios que de acuerdo a estatutos ascienden a 1.500. Entonces aquí podemos anotarnos en unos cálculos auxiliares que el socio Cueto, ¿qué comportamiento tiene?
verificamos y decimos que el socio Cueto ha suscrito 480 acciones, pero de las 480 acciones, solamente 408.000. El anticipo... Dicen son 170. ¿Perdón? Creo que el socio Cueto son 170 acciones lo que ha... El socio Cueto, tienes toda la razón, 170 acciones, ¿no? Sí, me estoy yendo por el socio B. El socio Cueto suscribe 170 acciones y de las 170 acciones cubre 112.000, ¿no? Sí, 58 acciones lo que no ha cubrido. Cubierto, ¿no? A mí me salió 60 acciones no cubiertas. A ver, vamos a ver. Menos la multa por daños y perjuicios. Permítanme, no está queriendo funcionar porque está en formato de cálculo en Excel. Ahora sí. Menos la multa por incumplimiento de 1.500. Multa por daños y perjuicios. 1.500. Sí, 1.500. Entonces, 1.500, sacamos la diferencia, 112.000 menos 1.500, tenemos 110.000 el saldo, ¿no? Y este saldo le vamos a dividir entre el valor nominal. Entonces, estamos hablando de 110 acciones que se puede adjudicar, ¿no? Y va a tener una devolución en efectivo de 500 bolivianos. Devolución en efectivo. Podemos decir acá, entre paréntesis, 110.500 dividido entre 1.000 menos 110. 0,5 y todo esto multiplicado por el valor nominal. 500 bolivianos, tal cual nos lo propuso José. ¿Está bien? Sí, él dice, está bien. Entonces, el socio C, el socio Cueto, se va a quedar con 110 acciones. Entonces, acciones por revertir, vamos a tener de las 170 acciones, que ha suscrito el socio Cueto, menos las 110 acciones que sí van a ser adjudicadas, entonces vamos a revertir 60 acciones. ¿Está bien? Sí, licenciado. Listo. Entonces, vámonos a los registros contables. Estamos diciendo que el 3 de octubre del 21, asiento de diario, aquí le vamos a decir asiento de diario X1, asiento X1, vamos a decir, ¿dónde lo estamos llevando? Nos dice la práctica, las acciones no cubiertas por el socio Cueto son adjudicadas. Lo llevaremos a lo suscrito, ¿sí? Las acciones suscritas, que queden como acciones suscritas. Acciones emitidas, para que sean posteriormente suscritas, les estamos trayendo a las acciones emitidas. Estamos realizando la reversión de 60 acciones. 60 acciones contra accionistas, socio C, 60 acciones. Entonces, 60 a valor nominal, 60.000, 60.000, 60.000 y 60.000. Ahí está
Aquí estamos registrando la reversión de 60 acciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dicen. Ahora haremos el cálculo. Bueno, podemos hacer el cálculo más adelante. Más bien, nos pasaremos al 3 de octubre del 21. Vamos a registrar el asiento X2. Entonces, en el asiento X2 vamos a tener la liquidación del socio C. Bueno, por las 60 acciones, ¿no? Accionistas, socio C, 60 acciones. Tenemos entonces 60.000. Impuesto a las transacciones. El 3% sobre 1.500, ¿no? Sí. 105 sería. 45. ¿No es 45? A mí me sale 45. Revisa, por favor, José. Ya. Contra, vamos a decir acá, lo que le vamos a anular las cuentas por cobrar, porque, o los aportes por cobrar, perdón, porque el socio C ya no nos va a pagar ese importe. Aportes por cobrar. Socio C. ¿Cuánto le debía el socio C a la empresa? Le debía 58.000. ¿Está bien? Sí, dice. 58.000, entonces acá tenemos los 58.000. Otros, bueno, podemos decir bancos, le vamos a devolver en efectivo. Me han dicho que 500 bolivianos. 500 bolivianos. Luego vamos a tener otros ingresos. Multa por daños y perjuicios. Vamos a tener el 87% de los 1.500. 1.500 por el 87%, 1.305. Débito fiscal IVA. 195 sería, creo. Ya, de 1.500, el 13%. Dice, 195. Dime. ¿en otros ingresos no sería 1.455? El 87% de 1.500. Ya, perdón. ¿No ve? Sí. Está bien, gracias. Y el impuesto a las transacciones por pagar. Los 45 bolivianos. Sumamos debe, sumamos haber, para que Anita se quede tranquila. Cuadra, ¿no? Sí, Licen, está bien. Listo. Entonces, hasta aquí subimos, por favor, hasta aquí la respuesta para que podamos terminar con la práctica número 2. ¿Está bien? ¿Preguntas, por favor? Dicen, tengo una consulta respecto a el punto 3. Ya. Es simple, primero no tiene fecha, así es que supongo que está bien que le coloque 3 de octubre también. Excelente, sí. Lo complementamos si quieres. Y lo otro es, para hacer esa acción del punto 3, primero hay que suscribir las acciones para el socio B. El segundo paso es hacer el registro por la cancelación. Y esta es mi duda. El último paso, perdón. Sí. Mi duda era, el último paso es que hicimos en clases,
hacíamos un registro por la transferencia de capital social, en ahí solíamos actualizar actualmente cuánto tenían ahora cada socio de acciones. ¿Ese asiento es necesario? El cálculo que hemos hecho ya es solamente referencial, ¿no? Porque inicialmente hemos identificado que el socio A está suscribiendo 300, el socio B 480 y el socio C 170 acciones. Pero al socio C le estamos revertiendo 60 acciones, vale decir, se va a quedar con 110. Y en este caso, el socio Benítez se va a quedar con esas 60 acciones. Vale decir, ya no va a tener 480, va a tener 540 acciones, ¿no es verdad? Sí. Entonces, ese es un cálculo para poder realizar la distribución de resultados, porque es la nueva composición de acciones de nuestro grupo societario, ¿entiendes? Entonces, en este caso, tu primera pregunta, ¿dónde hemos transferido? Si hemos transferido a las acciones emitidas, que es lo más lógico, porque ese es un capital necesario, ¿no es verdad? Estas 950 acciones suscritas inicialmente es lo mínimo que necesita la empresa para dar un arranque, ¿no? Para arrancar la empresa, ¿sí? Por lo tanto, si el socio C está renunciando a 60 acciones, alguien tiene que adjudicarse esas 60 acciones. Y en este caso es el socio B, ¿no? El que se adjudica esas acciones. Y con eso iniciamos ya, completamos más bien las acciones que necesita la empresa para dar hacia adelante. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sí, dice, es una consulta personal acerca de que yo en la mayoría de las prácticas mandé un PDF y un Excel. No me va a quitar puntos, ¿verdad? Por haberle mandado el Excel. No te preocupes, no te preocupes. Ok, gracias. ¿Algo más? Bueno, pues No, entonces, Lice, estamos bien. qué bien, muchas gracias. Corta.